Entramos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de su programa, el podcast Acontecer. Otra vez con el buen Jorge. Eh, Segundo programa del año. El tema de hoy bueno, hablamos, lo pensamos como cada tema, ¿no? Que Ujú, vamos a ir planteando, lo vamos pensando, bueno, medio pensando, lo ujú, proponemos y si nos gusta, lo hablamos, ¿no? El tema de esta semana va a ser los duelos, el duelo, lo que duele. Vamos a hablar de las pérdidas, de todo aquello que acontece como seres humanos, como seres finitos, como seres minúsculos en una realidad súper compleja. Y todo ello desde una visión, pues, psicoanalítica, contextual, ¿sí? Desde una visión filosófica, existencial también. Pues nada, creo que va a salir chido, digo, nada de lo que venimos a decir aquí lo planeamos tan a ujú. fondo, ¿verdad? Pero igual el ejercicio de la, de la habla, de la escucha, de la interpretación y de todo esto que viene saliendo de una manera un poco más informal, inconsciente, pues ayuda mucho, ¿no, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, ya empezando con este segundo capítulo, creo que es pertinente hablar del tema. Ya lo hemos dicho anteriormente en otros podcasts que hemos grabado, que el mundo va demasiado acelerado, Mm, demasiado a prisa, que no hay tiempo para experimentar el malestar, ya no digamos para validarlo. Y esto del duelo, eh, habría que plantearlo igual, vamos a hablar de algunas definiciones y todo esto, pero yo lo quiero abrir más desde el sentido de que pareciera que hay otra vez esta exigencia social, este mundo tan aprisa de no darnos permiso a que un dolor se tenga que extender, ¿no? Y pareciera que esta mm, noción del duelo a veces es desde esta presión social como tienes que superarlo, como que ya pasó, como que ya cierra un ciclo, ¿no? Esa mm. canción, ¿no? De cerrando ciclos, suena a la arrolladora, al MS, no sé qué sea. Y se vuelve una exigencia, ¿no? Es como ya no tienes tiempo de pensar, de clavarte en esto, pasa lo siguiente. Y creo que acá es dar el espacio de hablarlo, de entenderlo y devolver al sujeto esta posición de que experimente algo tan básico y tan fundamental, ¿no? Que Mm, es su propio dolor. Yo abriría con eso. Mira, ahorita que estás hablando de eso, me recordó a este texto, y no recuerdo ahorita el autor, pero es la desaparición de los rituales. Ah, Ujú. es Isaac, Ah, ok. creo que sí. El filósofo A psicoanalista ver, esloveno. me voy a quedar con la duda porque no quiero desinformar. Que de hecho esto que dices de lo de la pérdida de rituales también lo vamos a abordar porque es volver a eso, ¿no? Ujú, A que el duelo se tiene que estar experimentando constantemente en esto del rito, ujú. que al final es una forma de generar un sentido de trascendencia o espiritual o el que le quieras agregar, ¿no? Pero de hacer presente la figura de aquel que está ausente. Perdón, de Byung-Chul Han, Ah, ya, el surcoreano. sí, el filósofo surcoreano que fue, creo, heredero de una escuela de filosofía muy top por allá en Europa. No sé por qué dije Sisek, seguramente Sisek ha hecho algo con esto de los rituales, ¿no? No lo he leído bastante a Sisek, pero seguramente, ¿no? Lo que propone Byung-Chul Han en este texto de la desaparición de los rituales es justamente eh, una especie como de prevención porque todo lo que resultaba ritualístico en la sociedad ya no se está haciendo, justamente por esta aceleración de la vida, ¿no? Por esta visión tan rápida que tiene que ir la vida en esta posición de no poderse parar, detener el paisaje y apreciar todo en conjunto, ¿sí? Sino solamente lo bueno, lo que no me hace daño, lo que me permite seguir avanzando rápidamente sin detenerme, ¿no? En este sentido, lo que se pierde, lo feo, lo malo, sí, lo que no se quiere ver, terminan por ser acontecimientos ritualísticos. En este sentido, por ejemplo,
no sé, en una sociedad moderna, ¿no? Los 15 años, que recuerdas, no sé, a lo mejor a ti también te tocó ir a 15 años de amigas de preparatoria, ¿no? Ujú, Eh, que bueno, la fiesta era conmemorativa para festejar un paso de la infancia a una vida más adulta, a una vida biológicamente más preparada para proseguir con el paso de la vida, que es la procreación, ¿no? Ojo, no estoy diciendo nada malo o nada que se pueda tomar como algo pudoroso, ¿no? En este aspecto de la sexualidad. Pero ese paso, esa fiesta que simbolizaba ese paso, sí, justamente permitía a alguien ocupar un lugar importante dentro de la condición social de él o ella hacia con los otros. Sí, era como decían en los pueblos, ¿no? Para ser vista, ¿sí? Igual con los funerales. ¿Sí? ujú. Alguien vela a alguien, pues para que ese otro alguien vea a aquel que ya no está. Que más adelante, un poquito más adelante, a ver si abordamos lo de Freud, ¿no? Entonces, en esta desaparición de los rituales, cada vez menos se van haciendo o festejando estos rituales, ¿no? ¿Qué pasa? Que se desvirtúan y otra vez, como toda condición cultural de la sociedad, van desapareciendo, se van modificando, se van cambiando por otras cosas, ¿sí? O se va incluso desacralizando la condición de ritual. Sí, ahora, por ejemplo, y está bien, digo, pues cada quien, ¿no? Pero ya no hay tantos 15 años como los había en los inicios de los 2000 o de los 90, ¿no? Incluso más atrás, porque yo recuerdo que en mi familia, a las mujeres que nacieron por allá de los 60, más o menos, ¿sí? Eh, pues no eran tan adinerados, Ujú. pero tenían las mujeres la aspiración de cumplir los 15 años, de ser festejadas en sus 15 años, ¿no? Porque eso simbolizaba algo. Actualmente no se ve tan necesario ese festejo, ese ritual, porque se aspiran a otras cosas, viajes, algún automóvil, otras cosas que pueden resultar más funcionales o divertidas para el contexto en donde nos desenvolvemos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa cuando todos estos rituales van desapareciendo? Bueno, lo que pasa simple y sencillamente es que la sociedad cambia a otra cosa. La sociedad en este sentido puede mutar en otro sentido de identidad, ¿sí? No, no ya el de pertenecer o no ya el de identificarse con el otro, sino más bien en un sentido más consumista, que es en donde yo creo nos encontramos parados actualmente. Y en este sentido consumista, y por allí va mi tesis, y más o menos hasta ahí me voy a quedar, lo que hay es un eterno retorno de sentirnos carentes de algo. Esto es el sentido del consumismo, ¿sí? Sentirnos carentes de algo, que algo nos falta, que algo no está, que algo se va a ir pronto, ¿sí? Entonces, yo digo que actualmente vivimos en una época en donde los rituales se están desapareciendo, pero eso también propicia que cambiemos en el sentido de la sociedad y que también a su vez estemos pasando por un duelo por no saber cómo llevar lo que antes era y que ahora ya no es. Ujú. Como esa añoranza del pasado, ¿no? Ujú, Ahorita que mencionas sobre estos rituales, me gustaría mencionar sobre algunos. Primero vamos a tomar el ejemplo hasta de los 15 años. ujú. Fíjate lo simbólico que era cuando pasaba la quinceañera y le ponían esta canción. No recuerdo de quién De es. Chayanne, Tiempo de La de Vals. Tiempo de Vals. Esa es una. Tiempo de Vals es una de las típicas, pero hay otra que se llama De Niña a Mujer. ¿Es de Julio Iglesias o Oh, de quién sí, diablos es? puede ser, no sé, sí, pero sí, puede ser de Julio Iglesias. No recuerdo exactamente al artista, pero Ujú, estas dos canciones, estos dos momentos y el baile sorpresa ujú, eran como el momento cumbre, ¿no? ujú, Cuando se anunciaba esta transición, cuando se da todo esto, se aplaudían, era ujú, como este momento.
y perduraba en un video que después revisaban y que a los años, pues, las quinceañeras que ya son Sí. treintonas, cuarentonas, lo ven y se han de reír, ¿no? Ajá, ajá. ¿Quieres ver mis 15 años, mija? Y ya se los van poniendo, ¿no? Sí, claro, Sí, quedaba sí. esta parte, ¿no? Eso respecto a esta transición, ¿no? Cuando hablamos ya en un Mm, sentido de pérdida de sobre la muerte, recordemos algunos pueblos, ¿no? Digamos, como más tribales, como más antiguos. Por ujú, ejemplo, estos pueblos en Nepal, apegados cercanos al budismo, tienen una tradición bien interesante. El cuerpo sí lo velan durante una noche y esto, pero hay un momento donde lo llevan al punto más alto donde esté ubicada la persona en su localidad, un cerro, un monte, lo que sea, y se lo ofrecían a los buitres. oh, Era bien interesante porque después de velarlo, de despedir de todo esto, la parte simbólica o el significado que daba el entregar a los buitres es, esta vida va a nutrir otras vidas, ¿no? Es decir, entrego este cuerpo que en descomposición aún es nutricio para otro ser, ¿no? Y los ujú, buitres se van a encargar de llevar todo esto. Para esto, obviamente, antes, desde la tradición budista, pues hay una transición donde van a diferentes planos, todo esto. Es decir, el alma ya había trascendido, el cuerpo había que terminarlo, pero en una ofrenda hacia otro ser vivo. mm, Este ritual es bien interesante. Si nos vamos a pueblos africanos que tienen esta herencia, sí, africana, ujú, ¿no? ujú. Incluso en Haití, en Brasil, Sí. se comían los familiares en un banquete el cuerpo, ¿sí? Órale. Lo preparaban y era una forma de esta ingesta, de llevar una parte del difunto contigo, ¿sí? ¿No les pasaban? No, pues no, ¿ah? No les ocurría, hasta donde yo sé o me he Ujú, documentado, no es como que les diera ahí pues, alguna infección ujú, o necrosis o yo qué sé, ¿no? ujú. Pero era como esta tradición, ¿no? Comerte al difunto. Conforme fue avanzado en la civilización, todo esto se consideraron estas prácticas como salvajes, bárbaras, arcaicas. Claro. Pero si tú te vas a lo simbólico que representaba y cómo les ayudaba a lidiar esa transición, era bien interesante, ¿no? Ujú, Eh, Ahora, insisto, pareciera que la presión respecto a cuando tienes una pérdida es, no tienes tiempo de sentirte mal, tienes que avanzar a lo siguiente y ya no hay una ritualización, ya no hay una simbolización de lo que representa la pérdida del otro. Entonces creo que es ahí donde nos encontramos, en este hueco, este vacío, que es donde se aprovecha el capitalismo para tratar de saciar ese vacío con cualquier mierda que nos puedan vender, ¿no? mira qué curioso, ¿no? Porque incluso pareciera una película de zombies. Esto último que mencionas, bueno, yo me lo imaginaba así, Ujú. ¿no? Los zombies son aquellas personas dolientes de su ser. Hay una película que es la de una de zombies de las primeritas muy buenas, ¿no? Ok. Que ha tenido varios remakes, en donde le preguntan al muerto que por qué come cerebros. Y él dice, porque es la única cosa que nos ayuda a saciar nuestro dolor de estar muertos. ¿Por qué devoran cuerpos? Cuerpos no, cerebros. ¿Solo los sesos? Sí, ¿Por qué? el dolor. ¿De qué dolor habla? El dolor que nos causa estar muertos. ¿Sí? Esa escena me parece maravillosa, a ver si Y el luego diálogo. claro, a ver si la encuentra el muerto diciendo eso, ¿no? Que le duele la muerte, pero que no se puede morir, ¿sí? Todo esto me recuerda a todo ello, porque incluso pareciera que en la actualidad todos, de cierta forma, estamos muertos por algo, por alguien, por cosas, o muertos en sí. O en nuestra identidad. Claro, ¿no? Hay una, es exactamente, nuestra subjetividad está muriendo a tal grado de que tenemos que estar consumiendo todo lo que sea consumible y hasta lo que no, para poder seguir en esto. Mira, si llevamos todo esto a extremos un poco más aperturados en el entendimiento global de lo que es el duelo, la muerte y la pérdida de algo, Elon Musk, sí, está tratando de comprar la candidatura gubernamental de Inglaterra. Ok. Elon Abierto, Musk.
Patrocínanos. o que nos done algo, ¿no? Ajá. Abiertamente el capital, el gran capital, el del dinero, el del varo, ¿sí? Apoya a un partido político en Estados Unidos. Digo, eso ya se venía viendo desde hace muchos años, ¿no? Televisa apoyando el PRI, Ujú. cuestiones de esas, pero abiertamente, explícitamente, que algo tenga por necesidad ser el dueño de muchas cosas, habla de lo mal que se encuentra incluso la sociedad actualmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es, digamos, un consumo excesivo de necesidad de poder, así como, no sé, cualquier persona cada año está comprando el nuevo iPhone o se está comprando ropa nueva o carros o que ya no saben qué gastarse su dinero, que se va de viaje a cada rato, todo lo que sea consumible, ¿no? Incluso las redes sociales, esto que hacemos también, ¿no? Claro. Eh, Todo eso es la necesidad de consumir, de buscar algo que anulifique, que calme esta agonía de no saber quiénes somos o no saber qué es lo que hacemos. ¿Sí? Como si no hubiera incluso como un fin, incluso, ¿no? Metafísicamente hablando, todo lo vemos como, no como fin, sino como eso que nos lleva al fin, ¿no? Ujú. No hay un espacio para poder ritualizar, poder sentir, porque al final los rituales son eso, ¿no? Pararnos para sentir. Tal cual, ¿no? Simbolizar, transitar, vivir Ujú, todo esto. Esto que dices, donde queda el vacío y viene como este impulso voraz, ¿no? De literalmente devorar, ujú, arrasar con todo lo que hay. Y en esta pérdida de identidad, voy a poner un ejemplo. Eh, Todos conocemos la película de Coco, ¿no? Y toda esta ujú, onda. Disney ha empezado a vender como ciertas películas donde, digamos, en esta inclusión que quiere vender, apropia personajes latinos. Y ujú, bueno, la película de Coco obviamente tiene esta connotación con México, pero detrás de esto yo he leído, visto pues en estos artículos que publican, que una de las intenciones de Disney al momento de poder sacar esto era intentar una apropiación cultural. mm, Literalmente quería comprar el Día de Muertos o los mm. derechos o todo esto. Como China, a la Virgen Ajá, de Guadalupe. exacto. Entonces, pues obviamente por razones culturales, de todo esto, pues no se pudo. Entonces se la pasaron un tiempo investigando en México y todo esto y se desarrolló la película. ¿Qué quiero ir con todo esto? Mm, Los gringos no tienen en su cultura como esta parte de esta festividad tan significativa como lo es en México del Día de Muertos. ujú, Entonces llama poderosamente la atención. Más que ellos apropiarlo como para vivirlo, formar parte de su cultura, es tan fascinante, es tan interesante, es tan estrafalario que lo quiero comprar, lo quiero vender y lo quiero empezar a desarrollar en una lógica de mercado. Entonces, desde ahí viene, ¿no? Como creo que esto de los rituales Samaín ujú. no sé si sea negociable que un pueblo sí o un pueblo no, pero creo que sí tendría que haber un sentido Sí, de, a ver, nosotros como mexicanos, esta es nuestra forma de no, no, vivirlo. sí, sí. Nosotros como gringos esto, pero los gringos no tienen esto. No, Y es lo sí, interesante. hace mucho tiempo que lo pensaba, ¿eh? Los gringos no tienen nada, Sí, ¿no? ¿no? Es un país hecho con inmigrantes. Halloween, Halloween, ay, no. El, Señor, su inglés, háblala, señor francés. ulala, Halloween, dicen, ¿no? Em, Howling. es una tradición de otro país, ¿no? El día de brujas, Ujú, ¿sí? Am, Navidad, bueno, Navidad es un invento bueno, no, no es un invento, ¿no? Pero Santa Claus es un invento de la ajá, Coca-Cola, pero Navidad, la festividad como tal es de Medio Oriente, ¿no? ujú, Sí, el nacimiento no, que incluso es una fiesta pagana, ujú.
¿sí? Con algo del sol, no sé muy Que bien. ya lo habíamos hablado, Sí, ¿no? Era ajá. como esta ritualización del Sí, solsticio, de sí, todo esto, ¿no? sí, sí, sí. En agradecimiento a las cosechas. Ajá. Ujú. Y, ¿qué otra? 14 de febrero supongo que tampoco, ¿sí? Pero bueno, sí, no Ujú, tiene, porque es un país hecho pues, de muchas personas, ujú, de muchas ¿sí? De culturas. muchas culturas, sí, de muchas etnias, de muchas civilizaciones incluso, ¿no? Pues como todo, como casi todo el mundo de por acá, sí, como casi toda América, ¿no? Pero sí, creo que incluso los rituales deben de ser propios de cada civilización y no extenderse a más escenarios fuera de donde no se festeja. Bueno, que ahorita se habla de incluso la migración y la multiculturalidad, entonces todo eso es inevitable, ¿no? Ujú, ¿Cómo vas a impedir que una familia en el extranjero pues haga o no haga, ¿no? Pero esto de que un estado como tal, hablando de, digamos, las necesidades culturales de un gobierno, se apropie de eso, sí, sí está muy feo, ¿no? Porque pues lo que se hace simplemente con eso pues es gozar, que es la lógica de Disney, apropiarse todo lo que pueda. que ya no va a ser woke, dijeron, Eso no sé. esperemos. Bueno, sabe. Pero está interesante cómo se va tornando toda esta plática, ¿no? Porque, bueno, yo me quedé pensando todavía incluso en esto que mencionas de los rituales, en donde se devoran los buitres a las personas, Ujú. ¿no? Qué impresionante. A ver, aquí no se pudiera hacer. No, porque en nuestra cultura sería visto como algo malo, salvaje, Ujú. negativo, antihigiénico, no lo sé. O del narco, Ajá. sí. Pero bueno, igual aquí ten- tienen, no sé, yo nunca he sido de esa idea de llamarme como la patria, ¿no? De tenemos, de somos, le Ajá. vamos, Nomás cuando ganamos, gana la selección. ganamos, perdemos. Eh, La selección de béisbol, esa sí, sí, apóyenla, sí, la mexicana es basura. que por cierto, qué buena gorra, del 40, uf, sí, joyita, joyita, Como tiene que ser el equipo más poderoso del béisbol. sí, Lo único bueno que tienen los gringos. sí, es ellos y los Lakers. Ah, sí, claro. Ujú, Los Lakers. sí. Y por ahí los 47, Los ¿no? 49ers de San 49ers. Francisco también. No soy muy bueno para el fútbol americano, Ok. pero bueno. La otra vez ya me estaba documentando un poco, Ajá. porque de hecho descubrí a un jugador de béisbol que fue jugador de fútbol americano Ah, ok. y que ganó dos Super Bowls con como es como un rombito así, Un rombito. ¿Nomás un rombo? pues así blanco con amarillo. Caray, no me suena. Tendrías que enseñármelo, ya Sí, te digo bueno, que ya, pues. luego te digo, un Ajá. negrito que era muy bueno. Ujú. ¿Y en qué estábamos? Estábamos en que estábamos. Ah, sí. em, bueno, no sé si íbamos por aquí, pero bueno, ¿no? Ujú. En Michoacán se celebran unas tradiciones en los Días de Muertos muy importantes, ¿no? En donde en parte de la sierra cada año o cada cierto tiempo desentierran a sus muertos para limpiarlos, para estar con ellos, ¿sí? Para platicarles, pero pues, lo desentierran como tal cual, lo Ujú. limpian y lo tienen ahí pues platicando toda la tarde, ¿no? Los puros Que, huesitos. que, que, que resulta impactante, evidentemente, porque nuestra relación con la muerte, con lo inerte, es algo choqueante, porque todo esto, supongo yo, representa una visión con lo real, ¿sí? Que es muy difícil de soportar, ¿no? Eh, como en la película Melancolía Ujú. de Lars von Trier, si no la han visto, Véanla, véanla. véanla. Bueno, todas las de Lars von Trier, Ujú. joyitas, ¿no? Si son muy susceptibles, no vean la de Ninfomanía. Si son alumnos de la UM, no lo hagan. Son muy delicados para esos temas. Sí, vas a, como Sócrates, vas a Sí, corromper a la juventud. sí. Entonces, ustedes vean Shark Tank, no sé, ¿no?
Eh, entonces, en esta película de Lars von Trier, Melancolía, ¿no? Donde esta, ¿cómo se llama la protagonista? Esta chica que tenía melancolía, se me fue. No me acuerdo tampoco el Kristen nombre. Dunst, no. Bueno, La la protagonista, pongámoslo protagonista, así. ¿no? Ujú. Al recibir cierto diagnóstico, el mundo se viene abajo, ¿no? Y en este sentido, que cuando ya no hay un sentido, ¿sí? Cuando ya tu realidad se ve enfrentada uno a uno con lo inevitable de cada ser humano, pues la visión cambia, es muy radical. Por eso es que la humanidad le tiene miedo a lo inerte, ¿sí? Por eso es que no se puede detener uno a, digamos, pensar estos rituales porque justamente dan miedo, ¿no? ¿Miedo de qué? Miedo de verse finitos y de saber que en más nunca podemos gozar, ¿sí? Entonces, la idea justamente de tener rituales como estos, imagínate tú, ¿no? Eres el familiar de sutanito que lo van a llevar a comer a los buitres y tienes que observar eso. Digo, evidentemente la forma de abstracción de la realidad en cada latitud planetaria históricamente ha sido distinta, ¿no? Pero debe de ser impactante. Sí, no es fácil, yo creo, tampoco. Pero en esas culturas está aceptado, está normalizado y Ujú, es este contacto con lo real al final terminas por asimilar de si esto le pasó a tal persona, esto es lo que va a pasarme a mí y entonces te va preparando como esta parte, o sea, no es el que ya se fue, también hay una preparación para ti, este es el camino, esto es lo que ujú, sigue, no estás solo, los pasos son estos ujú. y eso ayuda a asimilar este sentido de pérdida. Volviendo, por ejemplo, a los rituales acá mexicanos, yo creo que más en los 90, principios del 2000, se daban más este tipo, por ejemplo, de funerales. No sé si te tocó ir al de algún tío, Mm, abuelo, no sé, al de alguien, seguramente. algún familiar, pero ¿no te tocó que daban de comer durante el velorio? Ah, Llevan sí, tamales, llevan pozole, sí. llevan algo Y así en los pueblos es mucho más arraigada esa tradición, y ¿eh? llevan banda en los pueblos. No, Tocan toda la noche. sí, y la gente se pone de acuerdo y para llevar comida a los dolientes, Ujú, que por ser dolientes en esos momentos tan duros, no se tiene cabeza para preparar comida o siquiera comer. ujú. Entonces, fíjate lo importante. Yo cuando me enteré de eso dije, puta, qué importante, ¿no? ¿Por qué? Porque los dolientes, a aquel que les fallece un familiar, ¿no? Ustedes piensen, si han tenido la desgracia de, o la fortuna, no lo sabemos, ¿no? De pasar por una situación de estas, y no fortuna en el sentido de librarnos de algo, sino de vivir eso. Ujú, el ritual. Todo, Ujú, todo lo que engloba eso, ¿no? y Desde ujú, enterarte o vivirlo todo el cercanamente, evento, todo, todo el todo, evento. ¿no? Que ojo, otra vez, no fortuna por vivir el hecho como algo maravilloso, ¿no? Sino más bien como algo incluso, si bien no necesario, importante, ¿sí? Ujú, Importante. Em, Imagínate, entonces, tú eres un familiar de esos, ¿no? Evidentemente la pena sea el escenario que sea en el que, en el que suceda, es un acontecimiento brutal, ujú, ¿sí? Ahora, evidentemente, si tú eres muy cercano o si tienes que preparar, porque de eso no se habla mucho también, preparar, digamos, el pago de la cripta, del velorio, de todo lo que se tenga que pagar, ¿no? En este mundo se paga por todo. todo lo administrativo. Uno no se libra ni Ujú. muerto de Fíjate, ¿no? pagar. Uno muerto se libra de pagar, pero, Pero los que se quedan, ajá, sí, sí, sí. Pero la muerte no se libra de cobrar, ajá, ¿no? Más bien.
Entonces, uno como familia, como el que se queda, no tiene tiempo para muchas cosas, para pensar, para comer, ¿sí? El tema lo propuse, ahora que sale todo esto, el tema lo propuse porque el lunes antepasado, desde el que pasó, acaba de fallecer un tío, Ujú, eh, una persona muy cercana y que pues perdió la batalla contra el cáncer, ¿no? La perdió, pero jugó bien la vida, ¿no? Eso es, digamos, algo de lo interesante de todo esto. Em, pues al momento de enterarnos, pues evidentemente uno es impactado por esa noticia. ujú. Y curiosamente, en la noche de ese día me iban a atropellar, ¿no? Pero porque yo iba desencajado en otros lados, viendo, si bien no con la tristeza a fondo, así, pero Ujú, sí pensando, ¿sí? Porque pues es alguien cercano que ya no vas a volver a ver, ujú. que eso es lo que sucede cuando uno está en duelo, ¿sí? Lidiar con eso, Con la ausencia. sí. Entonces yo iba pensando, ¿no? Y según yo había visto el rojo en el semáforo, pero se puso en verde. Bueno, por lo menos una buena persona que aceleró, que no me había visto, se disculpó, yo me disculpé, pero es como si estuvieras en otro modo, Ujú, ¿no? Básicamente. Entonces, evidentemente, en los pueblos sucede más. ¿Por qué? Porque también algo del entendido de todo esto se siente un poco más propio, ¿no? ujú. Entonces, pues las personas no van a tener tiempo para nada, ¿no? ¿Qué hacen los vecinos, los amigos, los familiares, los que están un poco más alejados del círculo, ¿cómo se llama? El núcleo El núcleo familiar. familiar, ¿sí? Ujú, Llevan comida. Llevan comida, les ofrecen, pues, guisos, ¿no? Los guisos de ujú, pueblo pues, siempre son ricos, ¿no? ujú. Ofrecen para ellos, para los invitados, para quien guste, ¿sí? Y como dice, se arma una, pues, ¿qué será? Una festividad. Una verbena, podríamos Sí, decirlo. sí, sí, sí. Si bien no para festejar algo, sino bien incluso para despedir algo, Ujú, ¿sí? Porque no solamente de, de, de festejos de bienvenidas o de cumplimientos, ¿sí? Se festeja, ¿no? Sino también incluso de despedidas. Hay algo que celebrar, no en son de felicidad, sino en son de compartir, ¿no? ujú. De tener con el otro. ¿Sí? Entonces, esto que permite algo que se va es muy importante y muy impresionante cómo se vive, ¿no? También. Y que se comparta, que se viva con un otro. Después de esto que es el velorio, viene el famoso novenario. Ujú, La tradición, o al menos hasta donde yo me la sabía, es ya cuando hacen el novenario, estos rezos durante 9 días. En algunos casos, las personas, los familiares, en forma de agradecimiento, cada día preparan un ujú, platillo diferente. O sea, ujú, vuelve el tema de la comida, ¿no? Como ujú, de tú que estás haciendo el favor de sí, acompañarme esto, pues te ofrezco esto, ¿no? ujú, Que si unos tamalitos, que si unas tostaditas, que si ujú, unos taquitos. Y otra vez es como convivir, ¿no? Es como te encargaste de mí, me procuraste, ahora yo te procuro y en agradecimiento hago esto. Qué importante, al menos en nuestra cultura mexicana, que se haga esto, ¿no? Porque nos ayuda a transitar mejor ujú, esta etapa de ser doliente, que ahí es donde me quiero centrar ahorita para ujú, abrir esto. El duelo tiene este nombre porque quien lo vive es un doliente, ujú, alguien que vivió una pérdida. Nos estamos ahorita enfocando más a esta parte de cuando alguien fallece. Pues sabemos que una pérdida puede ser de salud, de dinero, de sí, trabajo, de una etapa de vida. Este, pero bueno, es importante darle lugar a la persona como doliente, dejarle experimentar esto. Las guías clínicas te dicen que el duelo es algo normal y no es patológico de 6 meses a un año. Y que si no, después, acompañado de otras sintomatologías, se denomina duelo complejo. Ok. mm, Yo quisiera verlo más allá de estas etiquetas clínicas, ¿no? ¿Realmente hay un tiempo para que la persona deje de ser doliente? A mi gusto, no. Y al criterio, por ejemplo, de una mirada contextual, no lo hay. Una persona no tendría por qué dolerle menos
es serle más ameno, más llevadero con el paso de los años. Al final es un dolor y al final es su subjetividad y al final es su derecho legítimo de experimentarlo, ¿no? Mm, Y creo que también eso, en algunos aspectos en el campo clínico, no sé, colegas que se van desde esta línea que a mi gusto es muy arbitraria, pues no permiten ese duelo en las personas, ¿no? que es lo más fácil, ¿no? Así También. es. Porque también, ojo, para el clínico, para el terapeuta que trabaja con alguien que constantemente vive este duelo como algo doloroso, pues puede ser cansado, ¿no? En un sentido de que la persona no tenga avance. Pues Ujú. es que no es que tenga que haber un avance, volvemos a lo mismo. Es hacerle ver que está en una condición de ser doliente y que al convertirse en doliente, pues lo va a transitar a lo largo de su vida. Bueno, me recuerda mucho a Marco Aurelio todo esto, ¿no? En el sentido estoico de poder pensar la vida, ¿no? Y no la vida en sí como en la contraposición de la muerte, ¿sí? Sino en el sentido de lo histórico que tiene que uno atravesar a través de su existencia, Ujú. ¿sí? Porque eh, son cosas que no se detiene uno a pensar, justamente. ¿Por qué? Pues porque no da tiempo tampoco, ¿no? A ver, pero a ver si te entendí. Entonces, los, ¿qué son? ¿Seis, siete pasos del duelo? Sí, las etapas, Sí, las ¿no? Las etapas del etapas del duelo. duelo, las ¿Tú típicas. cómo las ves? O qué piensas de ellas? Ok, las etapas del duelo. Bueno, pues es que es como un cliché, ¿no? Ya Ujú, medio antiguo, donde se supone que es lo esperado que debería experimentar una persona. ujú. De entre las diferentes etapas, sin entrar mucho en detalle con ellas, hay una donde ya hay la aceptación, ¿no? Y este cambio, incluso te lo ejemplifican como que es una curva. Como una transición. Ey, y estás en un punto bajo y luego subes. A ver, esto se ha demostrado mediante estudios, mediante ciertos abordajes, que ya quedó obsoleto, ¿no? Mm, Porque al final no es que se llegue a una aceptación y a un movimiento lineal. Desde la visión contextual, eh, se trabaja con algo que se llama el procesamiento dual. La persona va a estar transitando todo el tiempo, mientras esté viva y tenga conciencia, durante dos situaciones o dos polos. Va a estar orientado a la pérdida y va a estar orientado hacia la reconstrucción, ¿no? Un resignificado de la misma. ¿Qué pasa cuando está orientado a la pérdida? Va a haber fechas, va a haber momentos, asociaciones, planeados o no, donde la persona va a volver a experimentar este evento, ¿no? Y todo lo que conlleva, eh, tristeza, llanto, falta de energía, etcétera. Y no es algo malo, no es un retroceso, no es una recaída, mm. es darle el espacio a que viva a través, pues, de esto, que es el dolor. Y va a haber momentos donde podrá salir de esto y se animará a iniciar un proyecto diferente, podrá darle un significado diferente, pero siempre acompañado de rituales, ¿sí? Acá se propone volver a los rituales. Dedícate el tiempo que tengas que dedicar cuando venga esta fecha, llora, no hagas nada este día. Cuando tú sientas que ya va progresando esto, haz algo, ¿no? Con este ritual, ¿no? Ve a los lugares donde salías a acompañar a la persona, escríbele algo, no sé, hasta un tatuaje. Cada quien sabrá cómo ritualizar eso, ¿no? Y es la forma en la que se va llevando el duelo de forma amable, porque no es que tenga que ser superado, o tú ves como que una pérdida se tenga que superar, se tenga que eliminar, se tenga que suprimir. A ver, en el entendido más propio de la palabra superar, no, porque es como te decía hace un momento, ¿no? Una especie de como de trascendencia, Ujú. como de abrir un portal mágico en donde después de esa puerta lo que haya sea pura felicidad, ¿no? No, no creo eso, es distinto, es difícil, es complejo, ¿no? A ver, con Freud, el duelo es por la pregunta sí, del que ya no está, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo con esta ausencia del que ya no está? Esa es una parte, pero también es preguntarse quién era yo o qué representaba yo para ese que ya no está. Ujú.
¿qué voy a hacer con eso que esa persona veía en mí y que ahora ya nadie más va a ver? Sí, sí, no sé si, a mí se me hace un poco complejo pensarlo, Es como pero si no solo es la pérdida de quien se murió, sino ajá, tu propia pérdida de quién sí, eras y sí, que se lo llevan. sí, porque algo de nosotros forma parte del otro. Ujú, Eso es el inconsciente para Lacan. Cuando dice que el inconsciente está en los otros, se refiere a eso, que no somos seres solos, no somos seres singulares, no somos seres unívocos, ¿sí? Sino que necesitamos de un otro para poder nosotros identificarnos y poder entonces en esa identificación crear nosotros mismos nuestro propio deseo para, así lo entiendo yo, en algún futuro poder ser esa representación simbólica del otro para otra persona, ujú, ¿sí? O como hablábamos fuera del aire, ¿no? ujú. De tus amigos que eran, Ah, los malandrillos. ajá, que también eran una generación más de otra generación. Ajá. Bueno, ahí estaba la Es identificación. que hierba mala nunca muera. ¿Va? Sí, sí, sí. Esos no mueren, no hay duelo ahí. Se Sabrá Dios. reproducen. Salen 5, Eh, ¿no? Saludos, saludos a todos. Más vale de amigos, ¿no? sí. Sí. Em, pero bueno, volviendo a esto, ¿no? El inconsciente somos todos nosotros en conjunto. Es como, no algún panal, pero sí como una especie de red significantes en donde nos vamos desplazando y ejemplificando nuestra propia subjetividad, ¿sí? O sea, Ujú, ejemplificando en el sentido, es que es muy complejo, ejemplificando en el tomar el ejemplo y replicarlo, ¿sí? No como el otro 100%, pero sí como nosotros sabemos, ¿no? Y así nos vamos más o menos desplazando. Entonces, en la pérdida, evidentemente, algo de ese que ya no está, se lleva algo de nosotros. Eso se llama amor, ok. ¿sí? Eso se llama amor, porque eso que se lleva de nosotros es algo que no sabemos y que posiblemente ese que se lo llevó no es quien se lo llevó, ¿sí? Lo que pasa en el duelo es una forma de amar de otra forma, ¿no? ¿Amar qué? Amar que eso que se llevó y que ya no está, ahora formará parte de otra cosa, ¿sí? Y eso que dejó formará parte de lo que soy. Sí, a ver, es algo medio poético, me salió ahorita. Duele porque importa y duele porque Ujú. hubo amor, ¿no? Totalmente, totalmente, ¿no? Así sea la peor persona del mundo, hay alguien que le duele. Ujú. Volviendo a los malandros, ¿has visto estos videos de, pues es que no le hacía mal a nadie, la señora, no mames, su hijo mataba, ya me va a censurar ahí el pinche YouTube, pero sí, ¿no? Ajá, Y tú dices, ¿cómo le puede doler? Pues es que es la mamá, güey, o sea, claro, no veía al hijo malandro, claro. a la limaña, veía al hijo, pues sí, por eso a ella le duele y así lo vive, aunque los demás no lo entendamos. Y es un ejemplo burdo, pero es lo que quieres dar a Sí, sí, entender, sí, ¿no? sí, hay un video. Es que el amor de madre es impresionante también, Y ¿no? sí, bastante. Habrá que dedicar un capítulo entero a ese. Luego te paso un video de. Son como los edificios ahí en la Ciudad de México, Ujú, ¿no? Esos como complejos. Y, y dan con, con el ratero del vecindario, ujú, ¿no? Y están muchas personas afuera en tumulto, acá cámaras, pues evidentemente, ¿no? Y una muchacha dice, saque a su hijo, es el ratero. Y dice, no, mi hijo no es el ratero. ¿Cómo no, señora? Ahí tiene mis bocinas. No, las acabo de reconocer. ajá, Dice, no, pero mi hijo no fue, no fue, ¿no? Y ujú, lo defiende a capa y espada, ¿no? Lo ujú. defiende a capa y espada. El amor de madre es impresionante, Sí, ¿no? totalmente. Por eso, incluso, y volviendo a esto, en los rituales, el que una madre sepulte a un hijo sale de todo canon especular de
abstraer algo de esa realidad, ¿no? Incluso me atrevo a decir que eso propicia una melancolía, ¿sí? Porque las melancolías son, digamos, mm, como la decepción del amor que tenía que ser y por azares, ¿sí? No fue. Ujú. Sí, una decepción, una melancolía es, y una decepción es esto, ¿no? No poder saber cómo quitar ese dolor para pasar a otra cosa, ¿sí? No saber cómo quitar ese dolor para, digamos, verlo de una forma distinta, como en el duelo, Ujú. ¿sí? Entonces, y me imagino que ha de ser muy cruel que una madre pueda enterrar a sus hijos. Digo, aquí traigo el tema, todos los desaparecidos de Guadalajara, ¿sí? Incluso pues los del país, ¿no? Y que no se puede vivir un duelo formal, ¿no? Con eso. Fíjate, ese tema que tocas está bien Ujú. interesante. No sé tú, ¿verdad? Yo como clínico, am, no sé cómo abordarlo. O sea, más allá de la validación, la contención, esto es como, le digo que lo empezamos a vivir como un duelo, sigo con esta parte de que tenga la esperanza, o sea, porque como no hay este cuerpo, no hay esta parte, hay todavía esta noción de aún lo puedo encontrar, puta, qué difícil, ¿no? Qué difícil, porque esto es literalmente, pues, volver la vida a algo que se vuelve, o sea, es reducirlo a nada, ni siquiera queda un cuerpo, ¿no? Qué difícil es eso, porque entonces esta noción del otro, ¿dónde queda? Ni siquiera hay un derecho al otro de quedarse con el cuerpo y de vivir esta transición. Se pierde este derecho a la vida y a la muerte. Es un limbo. Sí, 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 fíjate que es exacto, ¿no? ¿Qué haces ahí? A ver, seguramente, y mis respetos para aquellas personas que trabajen con este tipo de población, Ujú. ¿sí? El año pasado eh, estaba viendo si laboraba dentro del instituto de, híjole, se me fue el nombre, por Agustín Yáñez, ¿Es ¿no? la comisión de De desaparecidos? desaparecidos, creo que sí, Es la sí. comisión. Ajá. Y pues el trabajo era con ese tipo de población. Ujú. Los psicólogos que estaban allí no tampoco tenían mucha idea de cómo hacerlo. Y no porque no tuvieran preparación, quiero creer yo, sino porque pues hay cosas que en realidad son innombrables, ¿no? No, en el sentido de no saber cómo empezar a hablar de eso, Ujú. ¿no? Porque son cuestiones sumamente complejas de vivir en un entorno violento, ¿no? Y no hablo de donde viven, sino de todo el país, Ujú. justamente porque pues eso sucede en todo el país, ¿no? Y más en zonas marginadas, ¿no? Bueno, en la ciudad también ni se diga, pero a ver, que algo queda claro de todo esto y es que el trabajo que hacen las madres buscadoras alivia, alivia algo, veto a saber qué, pero alivia buscar, encontrar. Acompañarse. Creo Ujú, que ese es el mm, punto. Los colectivos se vuelven una comunidad. ujú. Venimos por un mismo objetivo, sabemos el dolor que experimentamos, comprendemos, y terminan siendo hasta más eficaces, ¿no? Que las instituciones Sí, sí, públicas. sí. Pero creo que más allá de si encuentran al desaparecido, ¿no? Es cómo viven este fenómeno, ¿no? Hay comunión, hay un Ujú, sentido de pertenencia, hay un nos vamos a apoyar y a echar la mano. Tú no sabes cómo es esto, nosotros ya sabemos, ven acá y nos ujú, vamos acompañando. Qué valioso es esto, ¿no? ujú, Y cómo ha chocado en algunos lugares de la República, donde para esconder lo ineficaces que son los servidores públicos, ujú. algunos, no todos, le ponen barreras a estos colectivos. Es increíble, ¿no?
a mí me da mucha tristeza hablar de todo esto porque, eh, vaya, ¿no? Uno se pone a pensar en qué entorno vivimos. Y te digo que me da pesar pensar estos temas, puesto que eh, esto de la dignidad humana, Ujú. sí, que a mí me gusta, pues, practicar, ¿no? O que me gusta pensar como un ideal, sí, es muy contrario a todo esto que se vive, ¿no? Porque para poder llegar a vivir en un entorno más saludable, evidentemente se tiene que procurar el uno a los otros, ¿sí? Y no como, no preocupar, procurar, Ujú. ¿sí? En el sentido de también hacer éticamente el bien para uno mismo, ¿sí? Porque dentro de lo singular se ejerce una conexión psicológica en lo plural, ¿no? Pero bueno, parece que hay estados con ciertos gobernantes que no les agrada todo esto, ¿sí? Porque es mejor mantener al pueblo asustado, es mejor mantener al pueblo embelesado, ¿sí? Que exponer la necesidad de la carencia que hay actualmente para poder llevar una vida digna. Aquí yo quiero abrir otro Ujú, tema sobre este, pero que está ligado. ujú, Ya hemos hablado de lo importante de estos colectivos que dan un respaldo a quienes no pueden responder, ¿no? Pero todo esto viene a raíz, o sea, lo de la desaparición, digamos que no es un fenómeno nuevo en el sentido de que nunca haya existido, sí, sino que se ha llevado a un extremo terrible, ¿no? ujú, Donde pues es un crimen de lesa humanidad y donde básicamente pues se pierde uno de los derechos más fundamentales, que es el derecho a la vida y a la libertad. libertad. Eh, Todo esto viene a raíz de esta noción, porque somos un pueblo necrófilo, nos gusta o no nos gusta. Mm, Todo el mexicano termina hablando de muerte y todo está relacionado con la muerte. Pero en este sentido viene esta noción de necropolítica. ujú, ¿Cómo se ha desarrollado la política en este país donde precisamente este derecho a la muerte, a la vida, se pierde y se generan condiciones de vida en ciertas situaciones para mantener al pueblo así, ¿no? mm, Les dejas de dar apoyo económico, social, todo esto, permites armamento a gente de estos colectivos de crimen organizado y generas toda esta hostilidad, esta violencia desenfrenada, ¿no? Entonces, el valor de la vida y la muerte se pierde. Es decir, hay una ganancia económica en todo esto, ¿no? En que hay estos números, en que hay esta mortalidad, en que tengas al pueblo asustado con esto. Les dejas de suministrar recursos, les dejas de restar importancia, los pones en un estado de vulnerabilidad para tú obviamente tener un provecho con esto. Hay una tajada política de esto. Y la necropolítica, pues, nos ha alcanzado, nos ha rebasado y es como si estuviéramos, pues, en un campo de guerra, totalmente. Es terrible, ¿no? Cuando sales al centro, a una de las principales avenidas y ves un montón de letreros de desaparecidos, ¿no? O sea, no sí. mames, pareciera que estamos en un escenario de La guerra. glorieta de los niños héroes ya Sí, no es. en la Minerva, güey. O sea, Ujú, esta ya está nombrada, la de ujú, Niños Héroes, como la glorieta de las y los ujú. desaparecidos. Pero te vas a la Minerva, que es un lugar bien simbólico, y las calles cercanas ahí, no mames, güey, todo lleno. Yo lo veo y me estremezco, güey. Digo, no Es mames. Siempre digo, puta madre, esta es la realidad que vivimos y de verdad se siente de la verga. Esa es la realidad y ese es el sentir, yo creo que de la mayoría. claro, pero incluso para una mayoría, no para todos en realidad, ¿no? Porque hay sectores que son un poco más seguros, ¿no? O que, bueno, no, si no seguros, más bien que están un poco más absortos por otra realidad que no es Ujú, esta, ¿no? ujú, Eh, bien lo dices, vivimos en un estado de miedo, ¿sí? Pero como lo decía Foucault, es mejor mantener al pueblo sometido bajo el miedo que el control o la obediencia, porque con el, bueno, lo estoy parafraseando, ¿no? Porque si mantienes a un pueblo bajo el miedo, es más obediente.
¿sí? Es mejor ser un tirano que alguien benévolo, ¿sí? En ese sentido, creo que el gobierno mexicano en sí, en todo su esplendor, abusa de todo ello, ¿sí? O quién sabe, incluso si existan también otras agendas por las cuales un estado tenga que estar así como está, ¿no? Bueno, será para otro tema, ¿no? Ujú. Pero sí, justamente ver todo ello en las calles de Guadalajara, me imagino que en los estados aledaños también ha de haber sus mantas, ¿no? O en ciudades también contiguas deben de tener sus mantas, Ujú. ¿no? Pero lo único que se logra a partir de todo esto es infundir miedo, ¿sí? Ojo, no de los colectivos, ellos son personas que hacen algo, evidentemente, por calmar, o si no calmar, por lo menos subsanar algo, ¿no? De eso. Pero lo que hace en sí el gobierno del estado es detestable, ¿sí? Porque todo esto parece que se ha salido de control y que justamente vivimos en una necropolítica, ¿sí? Gobierna la muerte, gobierna la desaparición, lo violento. La privación de recursos a un sector para vender esos Ujú, recursos, ¿no? ujú, En nombre de un ideal que no es verdadero. Ujú. Te voy a vender seguridad, te voy a vender salud, te voy a vender una esperanza, que es lo que hacen los gobernantes. ujú. A mí se me hace una mamada cuando los debates les preguntan sobre esto, no tienen respuesta, maldita sean. Yo el político que llegue y se plante y diga, no tengo una maldita respuesta, que estamos rebasados porque esta es la realidad, pero juntos vamos a ver cómo diablos afrontamos esto. No sé si se ganaría mi voto, pero me haría sentido, ¿no? Pero la maldita seguridad con la que hablan de vamos a hacer esto y va a haber el cambio, digo, no mames, ni ellos se la creen. O sea, o se mienten tanto que igual ya están ellos mismos alienados, ¿no? Pero es increíble. Ningún gobierno es capaz de poder realmente tomar una acción concreta, ¿no? A Ujú, esto. ujú, ujú. Pero ¿y por qué hacerlo si tiene resultados? Pues claro, Ujú, votantes, que acarries ujú, gente, que te posiciones, ujú. Fíjate, les eh, vendes esperanza. fíjate, em, ¿por qué hacerlo si no es necesario? Si al contrario trae beneficios, ¿no? Yo vi que el año pasado, ya hablando de una forma más global, el año pasado y lo que va de Venezuela ni en las noticias ha brillado. Y todo lo que ha sucedido en Venezuela es detestable, ¿no? Es la muerte en sí. Sí, apagones, robos, raptos, violencias, muertes, Falta de suministro falta de alimenticio. suministro, el claro, este, lo del presidente Hugo Chávez, ¿no? ¿Cómo se llama? El Maduro. Maduro, perdón, sí, lo mismo, ¿no? La Ujú. misma persona, es como Goku y Gohan, no sé, Reencarnaron, ¿eh? sí. El fraude electoral evidente, ¿no? Y que no se haya Ujú. hablado de eso en la política global como referente del entendimiento de la dignidad humana. Ujú. A ver, pues, ¿no? Lo que sucede en México, pues evidentemente también tendrá repercusiones en lo que sucede en los mexicanos, ¿sí? O para decirlo de una manera más abierta, lo que sucede en un pueblo tendrá repercusión en sus pobladores, ¿sí? Hablamos entonces de que podemos vivir en un estado que llamamos de tristeza, ¿sí? En un estado de deprimente, en un estado caótico, en un estado violento, ¿sí? En un estado inseguro, insostenible,
¿sí? En un estado mm, sucio, intoxicado, Perverso. perverso, ¿sí? Y te los juro que me estoy esforzando por encontrar un buen adjetivo, ¿sí? En un estado, em, Yo diría fallido, bueno, sí, resumiría todo, porque ¿no? si no puede sostener esto, ¿para qué diablos habría un Estado, no? Porque es necesario, ¿sí? Pero bueno, esas son otras cosas Ujú. políticas, ¿no? Pero si vives en un estado así, evidentemente la identificación con la que tú te vas a estar formando es o algo de eso. O, bueno, si tienes un poco más la oportunidad de haberte desarrollado en una familia con tradiciones un poco más arraigadas en el sentido estricto de la formalización de la sociedad, ¿sí? No como no con tradiciones como revolucionarias, ¿verdad? Que las Ujú. mujeres como la escopeta, no. Eso no, sino más bien en el sentido de poderte adentrar en lo que es la vida como tal, la sociedad, los rituales, el convivir, La la comunión. comunión, la amistad, ¿no? La empatía, ¿sí? Cuando hacen una antropóloga un descubrimiento y dice que cuando se cree que empezó la civilización, cuando un Homo sapiens, no, un, ay, soy muy malo para esto de De los Homo, homínidos, ajá, pero ¿cuál de todos? los que eran nómadas como tal, ¿no? Bueno, Un hombre cromañón sí, o uno de estos. híjoles, ahí me Ujú. perdonarán por mi escaso conocimiento en esto, pero Un neandertal. un neandertal, sí, pudo ayudar a su compañero cuando el otro se fracturó, ¿no? Que era el descubrimiento fue un fémur con una Ujú, tablilla, ¿no? Eso, ¿no? Y los encontraron cercas, como si lo estuvieran llevando. ujú. Cuando el otro se pudo preocupar por su par, es cuando se empezó a crear una civilización, ¿sí? ¿Qué sucede actualmente? Creo que hay muy poca despreocupación por lo que le suceda al otro. Estamos tan absortos por tener que cruzar rápidamente un sendero para no ver lo malo, que eso también nos impide voltear a ver al otro y generar lazos empáticos, ¿no? En los pueblos, digo, a lo mejor y se mantiene un poquito más esta tradición, quisiera pensarlo, ¿no? Porque vas por el mercado y todos te saludan. Bueno, los viejitos te dan los buenos días. Ujú. Sí, o el con permiso y todas esas cuestiones que hacen ver que hay un otro. Sí, de hecho, si tú sientes a comer en un pueblo, bueno, no un pueblo urbanizado, sí, Ujú, sino más bien algo más lejanito. ujú, Sí, te sientas, no sé, en el mercado a comer y los viejitos que pasan o que se sientan a tu lado a desayunar también te dan el provecho. ujú. Sí, todas esas cuestiones que hacen ver la preocupación por saber que el otro se encuentra también Ujú. allí. ¿No? En la ciudad no, todos vamos, bueno, yo voy cuando voy manejando o voy caminando, veo a los conductores, uno enlatados en su carro y dos en el celular, ¿no? Que eso Ujú. está muy mal, ¿no? Está Por eso tanto demasiado pinche mal. choque en la ciudad. Sí, 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 eso está demasiado mal, pero hace referencia a que estamos muy absortos en nuestra virtualidad, ¿no? Lo cual también impide mucho los lazos de amistad que se pueden llegar a generar cuando vivimos en sociedad, ¿no? Y los lazos de amistad que se pierden cuando los rituales desaparecen, ¿no? Y cuando pues se nos vende la idea de que, bueno, se nos vende y se nos da, ¿sí? De que estamos en un estado violento. No sé tú. Sí, no hay, o hay muy poco, ¿no? Este sentido de vinculación con el otro. Precisamente eso es la necropolítica, el aislar, el llevar a las periferias,
el no generar este sentido de comunión, sino lo contrario, la atomización, la individualización, de este sentido del que tenga más es el que va a acceder a estos servicios o a estos Ujú. bienes que deberían ser derechos para el bien común de todos. Entonces, creo que la propuesta sería eso, ¿no? El volver a los rituales, porque ahorita que planteamos esto del tema de los desaparecidos, de todo eso de la inseguridad, creo que estamos en un duelo respecto a nuestra propia seguridad. Estamos vulnerables y estamos frágiles. O sea, la verdad es que yo creo que todos, no solo en Guadalajara, en cualquier ciudad de México, Claro. No, salimos en con el miedo. norte, ¿no? En el sur, en Pues, donde, no en todos mames, güey, en lados, todos ¿no? lados, güey. Hasta en Cancún, güey, que los Sí, no, pinches taxistas, claro, güey, no sabes si claro. te van a madrear, güey. Sí, 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 ¿Es en serio? Está muy sí. cabrón, porque hay este estado de violencia que tú dices, permanente, ¿no? Entonces creo que sería volver a los rituales, al convivir, al procurar al otro, al acompañarnos, ¿no? En esta penumbra, porque al final estamos pasando por esto desde hace años en México. No Ujú. sabemos claramente hacia dónde vamos, pero hemos encontrado un alivio en los colectivos, en hablar, en sostenernos, en hacer algo. Creo que por ahí va el cómo transitar nuestro duelo como nación, porque estamos siendo dolientes de una época muy difícil y muy dura, en la que pareciera que estamos a la deriva. Es lo que yo te diría al Mm, pero respecto. mírate, a mí me parece curioso porque entonces eso sería de cierta forma ir en contra de aquel que se alza como estandarte de la sociedad, ¿no? Como el gobernante. Ujú. Sí, porque, y esto es tal cual, si si ese no puede darme lo que yo necesito, entonces nos los damos entre nosotros. Ujú. Es una nueva especie como de paso de política, ¿no? Algo emergente, ¿no? Sí, Ante la sí. situación y ante la ausencia del Estado. Ujú. Bueno, la ausencia en el sentido de no poder brindar estos servicios o de privatizarlos o venderlos y Mm. no todos tener este acceso a los mismos. Sí, sí, sí. O incluso explotarlos, ¿no? En Ujú. el sentido de hacerlos como comedia, Tragicomedia aquí. sí, 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 como películas, series y todo ello, ¿no? Ujú. Caramba. Bueno, eh, esto del duelo, pues abarca mucho, ¿no? Entonces es como algo más allá, sí, del entendimiento del uno al uno, ¿sí? Pero también es más que eso, es como todo lo que hemos estado viviendo en los últimos años también, ¿no? Sin embargo, para poder resolver algo entonces de manera un poco más aperturada, habría que ir resolviendo algo en lo propio, ¿no? En lo subjetivo. Y digamos, no desde estos 7 pasos del duelo, Las etapas, o desde un ¿no? consultorio, ¿no? No, Solamente. ujú, sino más bien por preocuparse por uno específicamente y principalmente, y posterior a ello, al preocuparse o ocuparse de uno, ¿sí? Eso refleje algo de la preocupación en el afuera. Sí, no sé, preguntarse si en realidad ocupamos un celular nuevo cada año, preguntarse si toda la ropa que consumimos es necesaria, preguntarse incluso si las operaciones estéticas que no son necesarias para una mejora del funcionamiento orgánico son necesarias en el sentido de que someterse a dolor innecesario no es necesario, ¿sí? Preguntarse si alcoholizarse todos los días ayude, ¿sí? Y empezarse un poco a cuestionar otra vez, y como lo decíamos hace rato, ¿quién soy yo en el otro? ¿Sí? ¿O qué represento yo para ese otro que ya no está? ¿Sí? ¿Cuál es la falta mía que en él habita?
Y eso solo se construye haciendo vínculos, eso solo se construye teniendo una relación con el otro, no cayendo en esta trampa, ¿no? De que nos aíslen, de que nos individualicen y de que tengamos que competir uno con el otro. Esa es la lógica que quiere vender el mercado o el Estado, ese estado de violencia. Entonces cambiemos la violencia, ¿no? Por otra cosa, por un acceso, una convivencia, una empatía hacia con el otro. Por ahí puede ser Mm, un intento de hacer algo con esto que hay, que es inevitable y que al mismo tiempo es doloroso y es angustiante. sí, totalmente, totalmente pues es una inestabilidad total, ¿no? Me lo imagino yo como si estuviéramos en una cuerda floja, así, ¿no? Y sin una guía, así. Muy inestable el asunto, pensando como piensan la mayoría, ¿no? De que algo me va a pasar. Ujú, La cosa es que sí pasa, ¿no? La cosa es que sí pasan y esos temores que resultarían psicóticos en otro momento, pues son verdaderos, muchos de ellos, ¿sí? ¿Y cómo se podría resolver todo esto? Bueno, sí, como bien lo dices, generando lazos empáticos, volviendo incluso ciertas tradiciones en el sentido de estar con el otro, ujú, ¿sí? Generar amistad, no violencia. Luego en Facebook, sobre todo, lo que hay es pura violencia, ¿eh? En Twitter, puro hate, puro Sí, odio no manches. y Yo, furros. a mí, guácala. A mí me gusta el béisbol, ¿no? Ya sabes. Entonces, me salen reels de béisbol de Ujú, San Luis, una liga de San Luis, que es una liga amateur. ujú, Y a mí me gustan verlos porque pues se me afiguran mucho en donde yo jugué al último, ya en mi carrera deportiva, ¿no? ajá. Pues lugares así, pues llaneros, equipos armados con diferente indumentaria, pues no. Equipos de barrio. Sí, claro, ¿no? Hasta Ujú. con una gorra del PRI, así, ¿no? Este, y pues son gente que va a cotorrear los domingos, a jugar, a divertirse, a pegarle a la bola, ¿no? Y pues algunos equipos pues son malitos, ¿no? O ya son viejitos, Ujú, o el campo no da y bota bien rara la bola, ¿no? ujú, O sea, a mí me gustan mucho porque pues es donde uno ya ahí creció haciendo amistades, ¿no? ujú. Em, la cosa son los comentarios, ¿sí? De gente que cree sentirse superior sabe, por cosas ahí, y que comenta cada cosa. Como que pinche liga pitera Sí, y que dan ajá, vergüenza. de que Neta. batea más duro mi abuelita, pero se ve el odio, Sí, no se mames. ve el odio. Como si la gente no tuviera derecho a no jugar cualquier tipo de deporte o juego, no es porque no lo hacen de una forma Ajá, profesional ajá. o esperada. Sí, 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 sí. O sea, y digo, bueno, a veces me he buscado una explicación tal cual del por qué sucede esto, pero lo único es que lo que vivimos es un estado de violencia, lo que se propicia en violencia genera violencia, ¿sí? Habría que pararnos un poquito a ver por qué somos tan violentos, caramba, ¿no? Las personas que chocan, eh, no sé, las mujeres que dicen sentirse en las calles inseguras, ¿no? A ver, hay algo de razón, hay algo de razón en todo ello, ¿sí? La cosa es por qué, qué nos está pasando, ¿no? ¿Hacia dónde estamos, hacia dónde estamos viendo esta realidad o en qué paso de los duelos estamos, ¿no? Ujú. En la violencia, ¿no? En la ira. En la ira. Ujú, Pero, bueno, a lo que quiero abocar es esto, ¿no? Vivimos de una forma que impide que ritualicemos o que llevemos a cabo rituales, porque los rituales lo que hacen es favorecer la función social
de identidad y de lazo con el otro, aunque algunos de ellos, de esos rituales, sean no agradables de poder presenciar. Sin embargo, eso es lo que nos ayuda a poder centrarnos o poder reafirmarnos frente a lo inevitable de nuestra existencia, ¿no? Parece que la modernidad eh, ve todo eso como algo inservible, como algo incluso que podría dañar la función capital y consumista que se vive actualmente, ¿no? Entonces, se propone la idea de no ritualizar, de no ejecutar tradiciones, de no tener tiempo para que el otro duela, ¿sí? En pro de generar más consumo, para que favorece la idea de un eterno duelo, ¿sí? Una anestesia inmediata, ¿no? Un analgésico, un escape inmediato, que es lo que Ujú. todo el tiempo estamos sometidos, ¿no? Y se nos está suministrando. Entonces, eso impide todo lo que hemos venido hablando. Creo que la importancia de hablar en este sentido del duelo era no verlo únicamente desde guías clínicas o desde todo esto, sino una visión más global, ¿no? Ujú. Desde lo social, lo antropológico, lo político, lo económico, que al final todos estos puntos convergen. Y si lo empezamos a ver de una forma más integral, podemos saber qué hacer al respecto, porque volvemos a esta sabiduría de los pueblos. Antes de la creación de cualquier ciencia, un pueblo tenía su manera mediante los rituales de vivir, de enseñar, de transitar la vida, y que parte de la vida inevitablemente es la muerte. Entonces, volver a esa sabiduría también es una forma de Ujú. afrontar y de experimentar el duelo. Sí, sí, parece que se rechaza lo tradicional, Ujú, porque se justifica la modernidad, ¿no? Se cree que lo científico, ¿sí? Lo científico es lo mejor, lo más moderno y lo más fiable, y no, ujú, no. A veces hay que echarnos un volteón a verlo, perdón, lo más tradicional, ¿no? ujú. También porque ahí hay sabiduría y no se puede negar esa sabiduría tampoco, ¿no? Sería una forma muy modernocentrista de establecernos como los mejores, ¿sí? Siendo que pues no estamos tan bien. Así es. Y parte de este programa era ver esto, era empezar a repensarlo, a replantearlo. Y creo que con esto podemos llegar a una conclusión. ¿Quieres empezar tú? Sí, a ver cuánto me tardo, ¿no? Esto del duelo, o de los duelos, son necesarios, puesto que lo que se pone en juego allí es la condición finita de nosotros, los humanos. Humanos desde el término más aproximado a su definición, ¿no? Que es todo lo que sale del suelo, lo de la tierra, Ujú, ¿sí? Animales también nos engloban, ¿no? Porque hay gente que vive los duelos de sus animales, ujú, ¿no? Eh, un video de ahora de Los Ángeles, que una persona que perdió todo, 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 ¿no? en los incendios. Ajá, ve que su perro está vivo, se desborda y dice, con esto estoy feliz, ¿no? Bueno, pues está bien, ¿no? También. Ujú, Es ahí justo cuando uno se da cuenta que todo lo que puede haber allá afuera que se nos vende, ojo, que esa es una palabra clave, todo lo que está afuera que se nos vende, nos va a dar felicidad. Ya vemos que no. Eso nos pone en la realidad y nos dice que no, que lo que puede traernos felicidad es el vínculo generado con el otro, o sea, el amor, ¿sí?
Y no un amor heterosexual o homosexual, ¿no? Sino una concepción global de lo que es el amor, ¿no? Que es saber que existe un otro que puede identificarse conmigo porque yo le doy algo que él ve en mí, ¿no? Bueno, entonces los duelos propician eso, ¿sí? Porque es otra forma de amar, Ujú. ¿sí? Que no existan o que no se den o que no... c- ¿Cómo se dice cuando... que no sea una tradición como tal, ¿sí? Imposibilita la función del ser humano de verse finito, ¿sí? Esto exponenciado a más niveles nos hace creer en la idea de que pues tenemos que gozar infinitamente, ¿sí? Si bien no gozar de una forma un poco trascendental para lograr mm, una relevancia en cuanto a nuestro hábitat, ¿sí? Sino más bien gozar de sobremanera en el sentido de consumir, Ujú. ¿no? ¿Qué pasa cuando vivimos en un duelo eterno? Sí, en un duelo que no se puede justamente simbolizar, pues esto, ¿no? Muchos malestares, muchas violencias, muchas cuestiones que denigran la integridad del ser humano, ¿sí? Y muchas situaciones que limitan la dignidad de vivir la vida. ¿Sí? Y bueno, creo que también incluso la psicología se ha aprovechado mucho de esto de los duelos, ¿eh? Porque luego nos venden tanatólogos, Que tienen una metodología algunos medio extraña, ¿no? hasta religiosa. Pero hablan de ángeles, Ujú. es extraño, ¿no? Te digo que la psicología se aprovecha también de Sí, sí, cosas, sí. ¿no? Porque parece que ahí se imposibilita al sujeto de que él propiamente pueda vivir su duelo, ¿no? Que yo ahí cuestionaría. Entiendo que un adulto, un tanatólogo, puede tener alguna función, pero los tanatólogos para niños, ¿un niño necesita un tanatólogo o necesita el sostén de su familia para transitar esto? Yo ahí abro esta pregunta. ¿Un niño necesita que le enseñen a hablar? ¿O necesita el sostén de su familia para que aprenda a hablar? Debería cumplir la función, pues su centro comunitario, no debería pagar por alguien que cumpla esa función. Bueno, pareciera la lógica. Ahí lo dejamos, ¿no? Claro. Pero bueno, para que vean que hasta de la muerte se goza, Ujú. ¿no? ¿Algo? Yo solamente decir que era importante que viéramos el duelo, insisto, desde esta función integral, desde esta parte no propiamente tan clínica, que al final es un tema que a todos nos llega, a todos nos alcanza en algún punto y que lo podamos entender de una forma distinta, ¿no? Básicamente es revincularnos con el otro y con los rituales. Yo así lo Ujú. concluiría. Vámonos pues. Pues ya saben, comenten. Si alguien ve esto y llegó hasta acá, comenten. Dejen ahí qué piensan de todo esto que decimos, compártanlo, ¿no? Esas cosas que uno hace allá adentro de internet. ¿Va? Nos vemos, Jorge. Hasta la Hasta próxima. luego.